acompañe por favor al libro de Juan 20 del 1 al 10. Juan 20 del 1 al 10. Hoy comenzamos el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Gracias a Dios por ello. Después vamos a ir a Mateo, a Marcos y a Lucas. Vamos a leer los 4 relatos. Nos vamos a pegar al de Juan, pero quiero que leamos los 4 relatos, porque lo que estamos a punto de estudiar, de escudriñar es maravilloso, es la resurrección, la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia en Juan 20 del 1 al 10, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba Jesús y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Versículo 8, y entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que resucitara de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Ahora vaya a Mateo 27, 61 al 66. Mateo 27, del 61 al 66. Los vamos a leer, aunque ya cuando estemos escudriñando, únicamente voy a hacer mención, como leímos en Mateo, como leímos en Marcos, como leímos en Lucas, etcétera. Pero quiero que vea todo el cuadro. Mateo 27, del 61 al 66. Y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Pilato les dijo, ahí tienen una guardia, vayan, aseguren como saben. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Continuamos, capítulo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto del ángel era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Y vayan pronto y digan a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de ustedes a Galilea. Allá le verán, he aquí se los he dicho. Hasta ahí nada más. Ahora vamos a Marcos 16, 1 al 7. Marcos 16 del 1 al 7. Esto que estamos haciendo es una armonía de los evangelios. Marcos 16 del 1 al 7 nos dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, a Jesús obviamente. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro cuando ya había salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él, era un ángel, les dijo, no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde le pusieron.
Pero vayan y digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Allí le verán como les dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, y no decían nada a nadie porque tenían miedo. Y por último, Lucas 24. Lucas 24, del 1 al 12. Y al final regresamos a Juan porque vamos a escudriñar en los 10. Dice la escritura: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, los ángeles les dijeron a las mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, y les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Ellas entonces se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María la madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Ahora sí vamos a orar. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y concéntrese. Pídale al Espíritu Santo que así como en una ocasión hace más de 2000 años le dio una disposición tremenda a Nicodemo, porque no salió de Nicodemo, así nos dé el día de hoy una disposición maravillosa para su palabra, Señor. Disponga nuestra vida y corazón, nuestra mente para recibir esta palabra, Señor. Que nuestra mente y nuestro corazón sea tierra fértil, tierra buena, tierra sana, donde caiga la semilla del Evangelio, la semilla de su palabra y dé a fruto el carácter de Cristo, que dé como fruto que verdaderamente reflejemos a nuestro Señor Jesucristo. No solamente queremos tener conocimiento, sino que verdaderamente anhelamos reflejar a Cristo. Ese es el todo de nuestras vidas. Eso es el cristianismo bíblico, el ser réplicas, imitadores de Cristo, porque Cristo mismo vive en nosotros. Gracias, Padre bendito, te decimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén. Una vez que se confirmó que el Señor Jesús murió por medio de una lanza que entró por su costado, esta lanza nos dio certeza de que en verdad el Señor ha fallecido. De hecho lo vimos, fue una ruptura cardíaca el motivo físico por el cual falleció. Su cuerpo ya sin vida es bajado de la cruz y preparado con vendajes y aceites aromáticos y puesto en la sepultura por José de Arimatea y Nicodemo. Ambos eran miembros del concilio del Sanedrín, pero al mismo tiempo eran discípulos del Señor en secreto, porque tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga y de la vida social del país en general. Pero su tiempo en el sepulcro del Señor Jesús, en primer lugar, dio validez oficial de su muerte para los judíos. Lo entendimos la semana pasada. Para ellos no podías validar la muerte, no podían validar la muerte de una persona sino hasta los 3 días. Además, la muerte o el tiempo que estuvo en el sepulcro, lo vimos también la semana pasada, fue porque el Señor llevó a cabo varios actos muy significativos, conocido en el credo de los apóstoles como el descenso a los infiernos. No confunda, por ahí en soteriología, en cristología tenemos un estudio de las condiciones de los estados de Cristo, la condición de glorificación, la condición de humillación, y vimos en ese estudio que cuando dice los infiernos es la palabra latina para hablar partes bajas. No está hablando del lago de fuego y azufre donde será el destino de los incrédulos y de Satanás por la eternidad, sino las partes bajas de la tierra donde se encuentran el Hades y el seno de Abraham.
¿Para qué descendió a los infiernos? A proclamar su victoria, a vaciar el seno de Abraham. No todo el Hades, sino aquellos que habían creído en el Mesías antes de que él se encarnara, para arrebatar las llaves de la muerte y del Hades, el dominio, el poder sobre de ellos, y sobre todo, y con la que nos quedamos la semana pasada, en representación nuestra. Nosotros tendríamos que pisar este lugar, ese lugar llamado infierno, Hades, porque nacimos en pecado, pero ya no más. Hubo alguien que lo hizo en nuestro lugar. ¿Quién fue? El Señor Jesucristo. Este es un motivo más por el cual los hijos de Dios tenemos la seguridad de que al morir iremos directamente a su presencia de Dios. No tienes que bajar al Hades, al infierno, no tienes que pagar ya nada por pecado, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque nos identificamos con Cristo en su muerte y resurrección, y lo hicimos de hecho de forma simbólica en el bautismo. Cuando bajamos a las aguas dijimos: Señor, me identifico contigo en la muerte, y en su muerte el Señor Jesucristo bajó y pisó el infierno en nuestra representación, para que los que creemos en Él resucitemos juntamente con Él y vayamos a lugares celestiales, dice la Escritura. La historia de la redención aún no termina, todavía no está completa. No porque el Señor no la haya realizado perfecta, aún falta algo. Aún falta el sello de aprobación del Padre. Jesús ya terminó su parte. Jesús en la cruz clavado dijo: tetelestai, consumado es. No falta nada, está perfecta mi obra. Jesús ya terminó, pero todavía falta la aprobación del Padre, el sello de aprobación del sacrificio, el sello de que ese sacrificio fue aceptado como propicio a Dios. Y ese sello de aprobación es la resurrección de Cristo. Si el Señor Jesús muere en la cruz y no resucita, quiere decir que al Padre ese sacrificio no fue propicio, no le agrada, y da igual que creas en Él, Él no aceptaría ese sacrificio. Pero en el momento en que el Padre levanta, de hecho la resurrección es una obra trinitaria, no lo vamos a ver hoy, pero es una obra trinitaria. Los tres, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, intervienen en ella. En el momento en que levanta de entre los muertos al Señor Jesucristo, es la forma en que dice: el sacrificio que hizo en la cruz me agrada, me convence, no necesitan nada más para ser salvos. Nuevamente los 4 evangelios nos hablan de este hecho que partió la historia de la humanidad en dos y que marcó el inicio de la era cristiana. Cada uno de los evangelistas nos revela detalles únicos que, cuando los unimos todos, dan como resultado una historia armónica incomparable. Nos vamos a pegar al contenido del relato de Juan y vamos a hacer mención de los otros evangelios cuando sea necesario para completar este maravilloso acontecimiento. Vamos entonces a Juan 21. Ya vimos que el Señor Jesús murió, ya vimos que fue validada su muerte. Ni siquiera fue necesario romperle las piernas como a los otros 2 malhechores. Ya vimos que tuvo que pasar en el sepulcro. ¿Por qué fueron 3 días? Ahora vamos a ver el hecho de su resurrección gloriosa. Versículo 1 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Es domingo en la mañana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Ese es el primer día. Todavía era oscuro cuando algunas mujeres salen de sus casas trayendo especias aromáticas que habían preparado para ungir el cuerpo de Jesús. No lo dice Juan, pero lo leímos en Lucas y en Marcos. ¿Quiénes eran estas mujeres? María Magdalena, María la madre de Santiago o Jacobo, que algunas veces se conoce como la otra María, Juana, Salomé, entre otras. Juan únicamente nos habla de María Magdalena. Él presupone el hecho de que los lectores de su evangelio ya conocen la historia por medio de los otros 3 evangelios. Acuérdese, Juan probablemente fue el último libro de la Biblia que se escribió, no fue Apocalipsis, o si fue Apocalipsis fue un año o poco tiempo después de Juan. Juan ya tenía a su alcance los 3 primeros evangelios, por eso es que el evangelio de Juan es tan diferente. Juan dice: yo estos detalles ya los tocaron, yo quiero que vean estos otros detalles. Por eso Juan únicamente menciona a Magdalena. Dice Juan que aunque todavía era oscuro cuando las mujeres salieron de su casa, cuando llegaron al sepulcro el sol ya estaba saliendo, el alba estaba llegando. Mientras salían de sus casas llenas de tristeza y atravesaban la puerta de Jerusalén, estas mujeres, dice el libro de Marcos, les preocupaba que estaba la piedra puesta, una piedra enorme de 2 o 3 toneladas de peso,
colocada en la entrada del sepulcro. ¿Se acuerda que lo describimos la semana pasada? Tenía una especie de canaleta para poder rodar la piedra. Una piedra era circular, entonces podías rodar la piedra para que no se cayera. Y ellas pensaban, ¿cómo vamos a mover esa piedra tan grande? No lo sé, vamos a caminar allá y allá vemos si entre todas, o a ver si hay alguien ahí cercano que nos ayude. De repente, dice el libro de Mateo, cuando iban en camino, sintieron un terremoto. Este terremoto fue producido por la llegada del ángel que removió la piedra. Inmediatamente se percataron que esa pesada pieza había sido corrida. Pero no solamente corrida, en el original en Mateo nos da la enseñanza de que había sido tirada por completo a lo largo en el suelo. Son dos las razones por las que fue necesaria mover la piedra. ¿Por qué Jesús no resucitó y atravesó nada más? No era tan fácil. Dos razones. Primero, indicar que la tumba había sido derrotada, que había vencido no solamente a la muerte, al Hades, no solamente en la cruz, sino también el sepulcro. La manera en que tira la piedra es, hey, Cristo venció aún por sobre de la muerte y el sepulcro. La segunda, apologética, a fin de que todo mundo pudiera ir, agachar su cabeza y decir, no está. Aquí debería de estar un cuerpo muy lastimado, por cierto, y no está. En tanto que la madre de Santiago y Juana y las otras mujeres entraron al sepulcro buscando el cuerpo de Jesús, dice Lucas, María Magdalena salió corriendo para obtener ayuda en esta situación tan terrible. María Magdalena estaba convencida de que los enemigos del Señor habían vaciado la tumba. Antes de continuar, quiero dejar en claro un punto que ha causado controversias muchas veces en muchas corrientes cristianas, en muchas denominaciones. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús en la tumba? 3 días, o sea, ¿cuánto? ¿72 horas? A ver, haga cuentas. Murió el viernes a las 3 de la tarde. Ponga usted que no una hora y media lo metieron a la tumba. Es más, vamos a contar desde las 3 de la tarde. Al domingo a las 6 de la mañana da aproximadamente 40 horas. ¿Cuánto tiempo estuvo el Señor Jesucristo en la tumba? Mateo 12:40. Deje ahí su separador y vaya conmigo a Mateo 12:40. Lo vimos la semana pasada este versículo y le dije, la semana que viene vamos a hablar un poquito de él. ¿Qué cree? Gracias a Dios ya se llegó esa semana y gracias a Dios aquí estamos para escucharlo. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús en la tumba? 3 días, 72 horas. En Mateo 12:40, porque como estuvo, ¿cuál es el contexto de aquí? Los fariseos ven a Jesús haciendo señales, predicando y le dicen, a ver, tú te crees el Mesías, danos una señal. Y Jesús les dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, no les voy a dar señal más que la señal de Jonás. ¿Cuál es? Que como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿Cuánto? ¿Cuánto debería de ser? A ver, haga cuentas. 12 más 12 más 12 más 12 más 12 más 12. 12 por 6, 1, 2, 3, son 72, ¿no? ¿Sí? Si no saque lo veíamos en la mañana, si no saque su celular, al cabo ya también en el celular hay calculadora. ¿Se acuerda que ya tenemos calculadora, agenda, todo ya el celular? La lógica indicaría que tendrían que ser 72 horas. En esta cita el Señor les dice a los fariseos que le reclaman señal, que la única señal que les daría es la de Jonás, de permanecer 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Así él pasaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pero si el Señor murió un viernes a las 3 de la tarde y resucitó un domingo a las 6 de la mañana, no se cumplen ni por poco. Que dijéramos, es que fue casi 70 horas, pues ya las contamos completas. No, faltaron, ¿qué? 32 horas. Pues fueron 40 horas aproximadamente. Ahora, no se cumplen las 72 horas que pensaríamos que habla el Señor, y no se cumple el requisito para la validez oficial de su muerte. Hay algunos grupos que para arreglar esta situación proponen que el Señor en realidad murió en jueves. Otros todavía más
torcidos dicen que en miércoles y que resucitó en sábado, los sabáticos, y que por eso tienes que guardar Shabbat porque Él resucitó en sábado. No es cierto. La Biblia dice que resucitó ¿cuándo? El primer día de la semana. Sin embargo, esto es insostenible a la luz de la cronología de los evangelios. Juan mismo nos relata que le rompieron las piernas a los crucificados al lado de Jesús porque era la víspera del día de reposo. ¿Y cuál es el día de reposo? Sábado. Entonces, ¿qué día era? Viernes. En el original griego, Juan utiliza la palabra griega, que hoy en día todavía se utiliza en Grecia para viernes. Entonces, no podemos alterar la cronología bíblica. Otros dicen que el dicho de Jesús aquí en Mateo 12 es una añadidura del texto, que no lo tomes en cuenta, que alguien por ahí lo escribió como para hacerlo muy bonito. Además de que no hay indicios de añadidura, porque se encuentra este texto en los manuscritos más antiguos, aún quedaría el hecho, suponiendo que no viniera este texto aquí de Mateo 12:40. Aún así, los judíos tenían que pasar para ellos 3 días para considerar una muerte válida, ¿sí o no? Lo vimos la semana pasada. ¿Qué pasó aquí entonces? En primer lugar, en ningún sitio de la Biblia, tú lees el libro de Jonás y todos las demás referencias en la concordancia a Jonás, y en ningún sitio de la Biblia encuentras cómo se contabilizaron los 3 días y 3 noches de relato de Jonás. Por lo que no hay un registro de que Jonás haya pasado 72 horas exactas en el vientre del gran pez. Así que este relato no obliga, por así decirlo, a Jesús a pasar 72 horas o 3 días y 3 noches en la tumba. En segundo lugar, tenemos que entender que las expresiones de la época en que Jesús vivió y lo dijo no se entienden como las entendemos hoy en día. Esto que estamos hablando fue más o menos lo que vimos el día miércoles cuando hablamos en la última clase de bibliología, cómo estudiar, cómo leer la Biblia, y les decía este tipo de situaciones. Por ejemplo, así como nosotros entendemos una expresión hoy en día, no la entendían igual, y viceversa. Como ellos entendían en esa época, no se entiende igual hoy en día. Para los judíos, la expresión los cielos y la tierra significaba el universo entero. Cuando yo digo, es que el cielo y la tierra, o los cielos y la tierra, ¿tú qué piensas? Es el cielo azul y la tierra. Pero no, para los judíos ellos era, cuando decían, es que el Señor hizo los cielos y la tierra, Él hizo todo el universo, lo que no alcanzo a ver más allá de las estrellas, el sol, la luna, todo el universo lo creó el Señor. Esa era una expresión, o la manera en que se entendía la expresión cielos y tierra para los judíos. De la misma forma, la manera en que expresaban el tiempo era diferente a la nuestra. Cuando ellos, mucho ojo para que se entienda esta parte, decían un día y una noche, lo hacían no para referirse a las 2 partes del día, sino como una unidad de tiempo. Y una parte de esa unidad de tiempo para ellos era válida como uno todo, o como un completo, como un todo. Vaya, para ellos decir un día y una noche era como una unidad de tiempo. Y si tú nada más pasabas 1 hora de ese día, ya lo tomaban completo como esa unidad de tiempo. Te explico entonces. Cuando estuvo en la tumba un par de horas del viernes, y aquí toma sentido lo que vimos la semana pasada. ¿Te acuerdas que te dije fue providencial que la tumba estuviera cerca? Sí, porque ya se venía el Shabbat, y entonces en el Shabbat los judíos no pueden hacer nada. No, además fue providencial, porque si la tumba hubiera estado lejos y ellos ya llegan en sábado, ya no cuentas las 2 horas del viernes. Y entonces ahí sí, para que veas, habría problemas, porque nada más pasó sábado y la parte del domingo en la tumba. Entonces el hecho de que la tumba haya estado cerquita en un huerto nos es providencial. Te habla acerca de que esas 2 o 3 horas que pasó en la tumba el viernes cuentan como un día. Pasó todo el sábado, cuenta como el segundo día. Pasó casi 12 horas del domingo, de las 6 de la tarde del sábado a las 6 de la mañana del domingo, porque los hebreos contabilizan sus días de la tarde a la siguiente tarde. Entonces el Señor estuvo 3 unidades de tiempo en el sepulcro, o como lo expresábamos en esa época, 3 días, como lo expresaban en esa época. Por eso es que los credos y las confesiones de fe dicen resucitó al tercer día, no después de 3 días completos, sino al tercer día. Estuvo muerto el viernes, estuvo muerto el sábado, estuvo muerto el domingo, no todo el viernes,
no todo el domingo, pero sí parte del viernes, parte del domingo y todo el sábado. ¿Sí se entendió? ¿Sí? Entonces, ¿qué día muere el Señor? Viernes, para que no le digan que murió en un jueves o que murió en un miércoles y que resucitó en Shabbat ni nada así. Versículo 2, ahí mismo, regresa a Juan. Desde hace tiempo quería aclarar esto. Cuando estábamos en la crucifixión dije, ¿cuándo lo digo? ¿Cuándo lo digo? No, dije ahora sí ya, porque si no nos vamos a seguir y no lo vamos a entender. Versículo 2. Entonces corrió, ¿quién? María Magdalena corrió, vio al sepulcro, las demás mujeres se quedaron, pero ella corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba a Jesús, sabemos que es Juan, el discípulo amado, y les dijo a Juan y a Pedro, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. No es sorpresa que María Magdalena, alarmada, corriera con Juan, que es el discípulo amado, y con Pedro. Ambos eran considerados dos de los principales apóstoles. Por eso es que pensó, ¿a quién voy? Pedro y Juan, ellos son de los principales. Ambos se sorprendieron mucho ante el informe desconcertante de Magdalena. Con angustia y llena de temor, María les dice, se han llevado del sepulcro al Señor, no sabemos dónde lo han puesto. El sepulcro abierto era para Magdalena una razón de alarma y desconcierto. Ella pensaba que los enemigos habían vuelto a actuar, que ahora no solamente mataron al Señor, sino que aumentaron su crimen violando el sepulcro y que ni siquiera dejaron rastro del cuerpo de Jesús. Es importante notar en este versículo que a pesar de la angustia de María Magdalena por la desaparición, pensaba ella, del cuerpo de Jesús, María sigue llamando a Jesús Señor. Este es un indicador de que su fe no era superficial y pasajera. Por el contrario, a pesar de la angustia, a pesar de no entender a fondo lo que estaba pasando, porque ella no entendía que había muerto para resucitar, aún así seguiría considerando ella a Cristo como el Señor. La reacción de Pedro y Juan viene en los siguientes dos versículos, 3 y 4, dice: salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Pedro y Juan estaban atónitos. ¿Qué pasó aquí? El informe de María los dejó sin habla. Se ponen de inmediato en camino al sepulcro. Al parecer, por el relato, salieron caminando, se voltearon a ver y dijeron: corre, vamos, echa a correr para llegar pronto. Como se echaron a correr, Juan se adelantó a Pedro, por eso llegó primero al sepulcro. Se nota que Juan, aunque ya anciano cuando escribió este evangelio, ya tenía cerca de 100 años Juan cuando redactó su evangelio, aún recuerda la escena como si acabara de suceder. Por eso es que nos pone tantos detalles tan vívidos. ¿Qué hizo que Juan se adelantara a Pedro? Muchas veces ha habido predicaciones, he escuchado donde destrozan la palabra de Dios, este tipo de predicaciones, y te dicen que Juan corrió más rápido que Pedro porque Juan amaba más a Jesús que Pedro, y que entonces si tú amas al Señor, esto no puede ser así. No sabemos qué fue lo que hizo que llegara Juan antes que Pedro. Tal vez era más joven, su juventud le ayudó para llegar antes, pero de nada sirve especular que era porque amaba más a Jesús que Pedro. No podemos probar el amor en una carrera. O sea, porque se echaron una carrerita y él ganó, él lo ama más. Eso es inverosímil. Versículo 5. Y llegué a escuchar esas predicaciones. Bajándose a mirar. ¿Por qué se tuvo que bajar? Ya lo explicamos, porque la tumba estaba acabada en la piedra, pero con unos escalones hacia abajo, una puerta pequeña. Vio los lienzos puestos allí Juan, pero no entró, nada más se quedó en la entrada. La entrada, como en muchos sepulcros orientales, era baja. De ahí que fueran necesarias dos acciones: inclinarse y meter la cabeza, asomar la cabeza. Haciéndolo, le resultaba posible mirar adentro. Cuando Juan se inclina y mira y ve los lienzos, él no entró, pero sí se alarmó mucho. En su mente todavía no entiende la resurrección. Versículos 6 y 7. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. La narración que nos da Juan concuerda perfectamente con la conducta impulsiva,
habitual de Pedro. ¿Se acuerda que Pedro tan solo que hizo el día que arrestaron a Jesús? Sacó su espada y voló la oreja de Malco. Pedro siempre impulsivo. Juan parado, empezando, pues, procesando en su mente qué pasó, dónde estará el cuerpo, nada más alcanzo a ver esto. Pedro le dice, ni siquiera pasa y ni siquiera le dice con permiso, se mete hasta dentro de la tumba. Si bien Juan se adelantó pero no entró al sepulcro, Pedro no. Pedro no se detuvo a meditarlo ni siquiera un momento. De inmediato se mete al sepulcro para aclarar en su mente lo que estaba pasando. Pedro, una vez adentro, lo vio todo. Lógicamente vio mucho mejor que Juan y lo vio con más claridad. Y lo que vio era algo maravilloso. Allí estaban los lienzos colocados con mucho orden y el sudario, que era el pañuelo con el que envolvían la cabeza de Jesús, colocado aparte. Uno de los motivos por los cuales no podemos hablar donde la Biblia calla es porque se da pie a malas interpretaciones. Lamentablemente hay quienes se han pronunciado en aspectos insignificantes y carentes de valor y da como resultado una mala aplicación y da como pie el fetichismo. ¿De qué te estoy hablando? De los lienzos. ¿Qué nos dicen los lienzos? Los lienzos solamente nos dicen una cosa, pero lamentablemente también he escuchado tantas predicaciones que destrozan la palabra de Dios, donde te dicen que los lienzos, es más, con decirte que en la época de la Reforma, por ahí circulaban astillas de la cruz de Cristo y circulaban lienzos o parte de los lienzos con los que cubrieron a Jesús. Escucha, circulaba leche de los pechos de María con los que amamantó a Jesús. La vendían. Porque no te la regalaban, te decían, es milagrosa esta lechita, tómatela, ve tú a saber qué señor o qué vaca se le sacaron esa leche, y te la vendían. Y te vendían lienzos, te vendían pedazos de tela untados con perfume y decían, esos los tuvo el Señor Jesús. La Biblia no nos dice nada más de los lienzos, ni son mágicos, ni son místicos. No podemos hacer fetichismo. No quedó la cara grabada de Jesús en uno de ellos y es el manto sagrado de Turín, nada. No te metas donde la Biblia calla. ¿Nosotros qué? Callamos. ¿Por qué? Por situaciones como esta. Porque da pie, y se me olvidó la semana antepasada, la lanza con la que atravesaron a Jesús es mágica. Y si con ella te operan o la tienes, vas a ser el conquistador de reinos. Y la tuvo después algún César. Nada dice la Biblia. Nada. La Biblia calla en esos aspectos para no crear fetichismo entre los seres humanos. Los lienzos y el sudario solamente representan una cosa: el cuerpo de Jesús no está. Ay, es obvio, pastor. No, te voy a decir por qué no. Porque si se lo hubieran robado o lo hubieran sacado sus discípulos, se lo llevan con todo y lienzo. Los lienzos y el sudario lo único que nos dice es que son un testigo mudo, pero presencial y digno de saber que Jesucristo resucitó. Es lo que significan esos lienzos, nada más. No te vas a poner un lienzo y te vas a sanar y no. Los lienzos solamente son una prueba de la resurrección. No importa detalles como el lugar o el acomodo de los lienzos. No importa si estaban totalmente extendidos o enrollados. Los lienzos no significan nada por sí solos. No fueron perdidos y después encontrados y vendidos. No han sanado a nadie. No tienen poder ni nada por el estilo. No nos podemos llenar de lienzos y después venderlos, porque así como Jesús estuvo en lienzos, nada. Todo este tipo de pensamiento es innecesario. Lo único que nos narra los evangelios es suficiente y con eso basta. Y es maravilloso. Lo que nos indican es que todo estaba en orden en el sepulcro como Jesús quería que estuviera. Lo que nos indican es que el Señor no está, que ningún discípulo lo sacó, que ningún enemigo lo robó, porque en cualquiera de los dos casos los lienzos no estarían tampoco ahí. Podía ser que el Señor se quitó él mismo los lienzos, el sudario, y los dejó ahí y se puso una túnica para salir y caminar. La Biblia no nos dice nada al respecto. Sin embargo, fue lo que tiempo después Pedro y Juan entendieron. Versículo 8 y 9 nos dice esto. Obviamente no caminó desnudo por ahí Jesús. Si él se quitó los lienzos, si utilizó la comunicación de propiedades de la omnipotencia a su cuerpo terrenal y salió mágica o místicamente o espiritualmente, no lo sabemos. Yo creo que fue más a la sencilla. Se levantó y se fue desenrollando los lienzos y ya no creo que haya hecho gran aspaviento. Versículos 8 y 9.
Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. Ya cuando vio que Pedro se metió, dijo, bueno, vamos a meternos, dijo Juan. ¿Y qué dice? ¿Y qué? Y creyó. En ese momento los lienzos cumplieron su función. Dijo, sí, resucitó. Lo que había dicho, lo cumplió. Porque aún no habían entendido lo que la escritura decía, pero ya se estaba abriendo su panorama de que él tenía que resucitar de los muertos. Ahora Juan también entra al sepulcro, ve y comienza a creer. ¿Qué vio? Exactamente lo mismo que vio Pedro, que creyó que Jesús había resucitado de entre los muertos, que verdaderamente era el Hijo de Dios, el Mesías, el Señor de la gloria, el Dios en sentido más excelso. Esto solamente es un ejemplo práctico y glorioso de una fe viva que abraza la verdad de la resurrección. En ese momento los ojos espirituales de Juan fueron abiertos, la fe se activó y dijo, creo que él resucitó, sin más ni más. Con respecto a esta situación, hay algunos comentaristas bíblicos que creen que Juan escribió esta parte del texto para enfatizar su débil fe al principio, la de él y la de Pedro, como si hubiera dicho Juan, necesité ver para creer. Yo no creo que haya sido ese el sentido de las palabras de Juan. Juan más bien tiene en mente mostrarnos cómo el Señor Jesús ya había arreglado que todo sucediera de forma que dejó una provisión para que su fe fuera activada, promovida y fortalecida. También la escritura comenzaba ahora a tomar sentido, sobre todo pasajes hermosos. Vamos a uno de ellos, Salmo 16, 10 y 11. En ese momento, la escritura que ellos ya tenían en la mente, que ya la habían leído con Jesús varias veces, empezó a tomar sentido y dijo, por eso dice esto el Salmo, por eso dice esto el salmista. Vamos a leer una y ahí te dejo otras tres, luego las buscas en tu casa. Vamos a leer solamente el Salmo 16, 10. Y 11. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. Subraya ahí, senda de la vida. Por eso quise este versículo. En tu presencia y plenitud de gozo. Esta parte ya es complementaria, no que no nos sirva, pero ya es para otra situación. Este pasaje, como los demás salmos, el libro de Isaías, etcétera, se refieren a la resurrección de Cristo. Habían significado poco para los discípulos hasta ese entonces. A partir de ese momento comenzaron a tomar relevancia en su mente. Ahora entendían los discípulos que la resurrección de Cristo era una necesidad divina. Era necesario que Cristo resucitase. No podía terminar la redención con Cristo en muerte, tenía que terminar en vida. Esto se nota en el discurso de Pentecostés y se nota después en todo el libro de los Hechos. Cada vez que Pablo, Pedro, alguien se paraba a predicar, nunca se le olvidaba decir, y Cristo resucitó. Siempre lo decían. Versículo 10. Vamos a terminar este pasaje y vamos a irnos a la aplicación. Y volvieron los discípulos a los suyos. Se había alcanzado el punto culminante. El corazón de Juan está lleno de gozo. Lo mismo va a suceder en el caso de Pedro dentro de poco. Él mismo lo afirma en primera de Pedro 1:3. No vayas, después lo lees en tu casa, como el apóstol Pedro escribe y dice la gloriosa resurrección de Cristo. Juan y Pedro se van cada uno a sus respectivas casas. En la casa de Juan hay alguien que en el momento en que llegaron y dieron la noticia de que había resucitado, su corazón se debió de llenar de gozo. ¿Quién era? María, la madre de Jesús. ¿Se acuerda que se la habían dado en adopción? Ahí está tu madre. En ese momento la recibió en su casa. ¿Qué crees que sintió María cuando llegó Juan y le dijo, María, no estaba el cuerpo, resucitó? Juan relata detenidamente los hechos de la gloriosa resurrección y culmina esta primera parte con una frase sencilla pero llena de confort. Volvieron a los suyos. El gozo de la resurrección del Señor era porque lo amaban. Pasaron 3 años y medio a su lado al menos.
lo vieron sanar, lo vieron ayudar y predicar y orar muchas veces. Compartieron con él los alimentos, viajaron con él, compartieron la misión del Padre de proclamar el año agradable del Señor. Pero no fue sino hasta que el Espíritu Santo llegó en el día de Pentecostés que ellos entendieron a plenitud lo que había sucedido y el motivo por el cual Jesús tuvo que resucitar. Quiero que me vea y entienda esto. Los discípulos, sobre todo Juan y Pedro, en ese momento se llenaron de gozo y dijeron: gracias, sí resucitó. Pero porque habían estado 3 años y medio con él, por eso su corazón se llenó de gozo. No fue sino hasta después, en Pentecostés, que se delinea la doctrina cristiana. Ya se empieza a dar, que ellos se entienden y dicen: no solamente me llenó de gozo, era necesario que Jesús resucitara. Ya hemos dejado en claro que el pecado es la barrera que no nos deja a estar los seres humanos con Dios. El pecado nos condena a perdición eterna. Cristo, como sacrificio, quitó el pecado de en medio de nosotros. Pero la Escritura es clara: si Cristo no resucitó, todavía estamos en pecados. ¿Qué pasó aquí? Jesús dijo: consumado es. Jesús rompió el velo, que significaba, simbolizaba el pecado. Ya podemos entrar con el Padre. ¿Por qué tenía que resucitar? ¿Acaso no pagó por todos los pecados en la cruz? ¿Acaso no dijo: consumado es? ¿Acaso no llevó ahí tus pecados, mis pecados? Textos como Isaías 53:5. Acompáñame a 2 Corintios 5:21. Yo te leo Isaías 53:5. 2 Corintios 5:21. Hoy vas a entender por qué tuvo que resucitar el Señor. Ya vimos la parte histórica, ya vimos el relato, ya lo desmenuzamos y ya vimos que los discípulos estaban gozosos, fueron con los suyos. Pero ¿cuál es la verdadera importancia de la resurrección? ¿Por qué sin resurrección no hay salvación? Porque no hubiera sido aceptado el sacrificio de Cristo, sí, pero ¿por qué? Isaías 53:5, te lo leo, dice: mas él, hablando del siervo sufriente que es Cristo, fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí pareciera que la Biblia dice: ya, nada más con la muerte de Cristo basta. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, Cristo que nunca pecó, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Glorioso intercambio. Ya le di mi pecado, ya me dio su justicia. Aquí parece que dice: ya, nada más con la cruz basta. Estos textos parecen indicar que está completo, que no hace nada falta, nada más para nuestra salvación. Sin embargo, el apóstol Pablo nos dice que no es así. Romanos 4:25. Ya nada más estas dos citas. Y 1 Corintios 15:17. Romanos 4:25. Pablo se da cuenta de cómo estuvo la situación y dice: no solamente me causa gozo que Jesús haya resucitado, pues es mi Señor. No, si Él no resucita, no somos ni justificados. Y si no eres justificado, todavía tienes que pagar por tus pecados. Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, ¿para qué? Para que seas justificado. Cristo tuvo que resucitar. Si Cristo no resucita, no hay justificación. 1 Corintios 15:17. Primera de Corintios 15:17. En estas dos citas Pablo nos muestra que la resurrección, el motivo por el cual llega, es indispensable. 1 Corintios 15:17 dice: si Cristo no resucitó, tu fe es vana. Y aunque dice, a ver, pero ¿qué? ¿No Cristo murió por mis pecados? Pero dice que si no resucita, aún sigues en tus pecados. En estas dos citas Pablo nos muestra que la resurrección de Cristo no solamente es un hecho verídico en la historia, piedra fundamental de la predicación cristiana y prueba indiscutible de que Cristo es el Señor y el Mesías, sino que la resurrección es indispensable para nuestra salvación. ¿Por qué es así? Porque es necesaria no solamente la muerte, sino también la resurrección de Cristo entre los muertos,
Para ver el cuadro completo, sigamos leyendo ahí en 1 Corintios 15, 17, pero hasta el 22. Dice el 17 nuevamente: si Cristo no resucitó, tu fe es vana, aún estás en tus pecados. Entonces también los que ya murieron antes creyendo en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, el primero de los que murieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, subraya esa parte si trae su Biblia física, la muerte entró por Adán a la raza humana. Pero ¿hasta dónde entró la muerte? ¿Entró nada más en su cuerpo, en su alma, en su espíritu? Todo. La muerte invadió todo al ser humano. Pero por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también los que creen en Cristo, todos ellos serán ¿qué? Vivificados. Pablo se da cuenta de algo y dijo, por eso lo escribió y el Señor le reveló, de hecho, la muerte tenía que llegar, la vida tenía que llegar hasta donde llegó la muerte. Adán va, toma del fruto, come. Dios le dijo, el día que comas de él, de cierto que morirás. ¿Cayó muerto? No, todavía vivió algunos años, pero después de 930 años, ahora sí murió. ¿Por qué murió? Porque ya separado de la presencia de la gloria de Dios, del árbol de la vida que es Cristo, ya no pudo sustentarse y su carne vio corrupción. En el momento que Adán come, su espíritu es contaminado, su alma y su cuerpo manchados con el pecado. No murió inmediatamente, pero 930 años después, y nosotros sus descendientes 80 o 90 o 70 años después, indefectiblemente vamos a morir, porque cuerpo, alma y espíritu se contaminaron y se corrompieron con la muerte y el pecado. Nosotros necesitamos una salvación completa, porque estamos completamente perdidos. La desobediencia de Adán introdujo el pecado y con el pecado la muerte del ser humano. Pero el pecado no entró superficialmente. El pecado se arraigó en todo el ser integral del hombre, en su cuerpo, alma y espíritu. Los seres humanos somos una unidad. No puedes pecar con el cuerpo, pero mantener tu alma y tu espíritu limpios. No es cierto. No puedes no venir a la iglesia, pero los acompaño en espíritu. Si no está tu cuerpo, no estás tú. No seas mentiroso. Eres un ser integral. Cuerpo, alma y espíritu están íntimamente ligados. Así que no podía ser salvado únicamente espiritualmente y lo demás dejado a la deriva. Por eso es que Dios dijo a Adán, el día que comas del fruto morirás, y no cayó fulminado. Entró la corrupción, poco a poco lo fue carcomiendo, y 930 años después, ahora sí alcanzó ya no nada más su espíritu y su alma, sino su cuerpo también alcanzó la corrupción del pecado. Por eso es que la redención completa solamente llega con la resurrección de Cristo, porque la vida tenía que llegar hasta donde llegó la muerte. La vida tenía que infundir todo el ser humano. Romanos 8, 23 y 24. ¿Te das cuenta? No podía nada más morir y quedarse en la cruz. Por eso es que no es filosofía. Por eso es que Pablo les dice a los corintios: hey, no crean que Cristo no resucitó y que no hay resurrección. Eso es filosofía y no nos sirve de nada, porque no eres salvo aquí, no eres bueno, no tienes una vida bonita aquí y no eres salvo en el cielo. C.S. Lewis decía que si tú querías una religión bonita, no escogieras el cristianismo. Sufres, te persiguen, no, escógete algo bonito como el budismo, donde nada más meditas, haces mantras, limpias tu mente y te dicen la ley del karma, lo que haces vas a hacer, y entonces vas a andar todo el día con sonrisa de menso y vas a decir, bueno, se me va a regresar algo bonito. Escógete una así, si quieres pasar la vida bonito. Pero si quieres vida eterna, solamente es por medio de Jesucristo. Ahí sí no hay más. Romanos 8, 23 y 24. La redención se efectúa porque la vida tenía que llegar hasta donde llegó la muerte. Del 22 y 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, porque también la creación fue caída. No solamente la creación, sino también nosotros mismos, los seres humanos que tenemos, y cristianos, aquí Pablo está hablando de los cristianos, que tenemos las primicias del Espíritu.
nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención ¿de qué? De nuestro cuerpo. Pablo se da cuenta y dice, no solamente mi espíritu tenía que ser salvado, mis actos, mi alma, la forma en que yo me desenvuelvo también tiene que ser salvada, y mi cuerpo también está esperando a ser salvado. El pecado entró en el ser humano en su espíritu, los separó de Dios. Por eso es que ya no hay comunión con Dios. Por eso es que todos nacen muertos espiritualmente. Entró en su alma, corrompiendo sus actos. Por eso es que todos los actos de justicia del ser humano separados de Cristo son trapos de inmundicia. No importa que lo hagas bonito y que tengas una fundación y que saques a 1000 niños hambrientos y los salves, y lo hiciste con tu alma llena de pecado, es trapo de inmundicia, porque ahí está contaminado también. Y en tu cuerpo, porque tarde o temprano todos vamos a morir a causa del pecado. Bueno, los que hemos nacido de nuevo vamos a morir para ir con Cristo, pero los demás no. El Nuevo Testamento nos muestra que las 7 etapas de nuestra salvación todas son en Cristo. Por eso es que la resurrección de Cristo es la derrota definitiva de la muerte. Cristo mató a la muerte muriendo en la cruz. Lo que hizo ahí en la cruz fue decirle: muerte, vas a morir el día de hoy, no tienes más poder. Cuando Él baja y resucita, es la manera en que exhibe que también la muerte que entró al cuerpo, alma y espíritu quedó vencida de una vez y para siempre. La justificación, hace tiempo lo entendimos, es ser declarado justo ante Dios, es ser libre del pago por el pecado. Pero no habría justificación y no se logra si no hubiera vida, una vida inextinguible de la resurrección de Cristo. Pablo nos dice que la justificación es asegurada por la resurrección. Ahí mismo, Romanos 7:4. Ya le dimos un giro un poquito más doctrinal a la enseñanza del día de hoy, pero no es malo. Romanos 7:4. Así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro. ¿Para que sean de quién? Del que resucitó de los muertos, a fin de que lleves fruto para Dios. Cierre sus ojos. Vamos a terminar ya. Vamos a amarrar todo ahora sí. Quiero que cierre sus ojos y medite en esto que le voy a decir. Pablo les escribe a los colosenses y les dice: han muerto, pero su vida está escondida con Cristo en Dios, hablando acerca de su resurrección. La resurrección de Cristo infunde vida donde habían infundido muerte el pecado. Infundió vida a tu espíritu y a mi espíritu. Por eso es que es necesario nacer de nuevo espiritualmente. Por eso es que la resurrección de Cristo te justifica, porque nuevamente puedes tener comunión con Dios. La resurrección de Cristo infunde vida donde había muerte en tu alma. Ahora tus acciones ya no son las acciones de un ser pecaminoso. Tu alma está limpia por la sangre de Cristo y llena de vida por la resurrección de Cristo. Ahora tus actos predestinados de antemano le son agradables a Dios. Ahora no importa que no salves a 10,000 niños hambrientos, con que le des un vaso de agua a una persona en el nombre de Jesús es aceptado por Dios, porque lo haces con un espíritu, con un alma limpia. La resurrección de Cristo trae vida a tu cuerpo, porque tarde después de morir, estar un tiempo con el Señor, cuando el Señor regrese a establecer juicio, va a glorificar este cuerpo, nos va a dar un cuerpo nuevo que no va a sufrir más penas, descomposición, hambre o enfermedades. Ahora entendemos lo profundo de la resurrección de Cristo. No podía nada más quedarse en muerte. La obra de la redención no podía terminar en muerte, porque ahí empezó el pecado, con muerte. No podía quedarse en la muerte de Cristo y ya. Si el Señor recibió ese sacrificio y le puso su sello de aprobación, es porque entendía y lo planeó de antemano perfectamente, de que no podía quedar en muerte nuestra redención. Ahí nos había llevado el pecado a la muerte. Y si la muerte de Cristo se queda así en muerte, ¿cuál diferencia hay con el pecado? ¿Cuál diferencia hay con la transgresión de Adán? ¿Qué diferencia hay entre el primer Adán y el postrer Adán? Ninguna.
pero la obra de Cristo se ve completa en su gloriosa resurrección. Cierre sus ojos. En el libro de Lucas leímos el relato. El ángel le dice a las mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Esta frase a mí siempre que leo el Evangelio de Lucas hace eco en mi mente, en mi corazón. Porque mucha gente anda así, anda buscando entre los muertos, entre lo vil, entre la suciedad, entre el mundo y lo despreciable, en pecados, en deleites. Anda buscando en cualquier lugar, menos en el lugar que debería de buscar al que vive. Todos tenemos hambre y sed de Dios en nuestro corazón. Blaise Pascal dijo que todos nacemos con un hueco en el corazón que solamente Cristo puede llenar, solamente Dios puede llenar ese hueco, pero mucha gente busca en el lugar equivocado. Aún los cristianos buscamos en el lugar equivocado porque no entendemos este tipo de situaciones. No hemos entendido que la resurrección de Cristo ha llenado de vida nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Que ahora podemos nuevamente buscar entre los vivos al que vive. Ahora podemos buscar verdaderamente a Cristo mañana, tarde y noche. Ya no hay pecado que nos impida hacerlo. Fue quitado en la cruz y el sello de aprobación fue la resurrección de Cristo. Cierre sus ojos y vamos a orar y a decirle al Dios, al Señor Todopoderoso: gracias. Gracias por esta enseñanza que nos has dado, Señor, el día de hoy por medio de tu palabra viva y eficaz. Permite que nos llevemos esta palabra en nuestro corazón, entender que la resurrección no solamente fue un hecho glorioso, verídico, que la resurrección no solamente causó gozo a tus discípulos y a nosotros, sino que tu resurrección era necesaria, porque hasta donde llegó la muerte tenía que llegar la vida, porque la redención no podía terminar en muerte, porque no hubiera hecho ninguna diferencia con la transgresión, que la redención que efectuaste tenía que terminar en vida. Has llenado de vida nuestra alma, has llenado de vida nuestro espíritu, y nuestro cuerpo algún día nuevamente infundirás vida eterna en él, en un cuerpo glorificado. Así de gloriosa es tu resurrección. Por eso es que ya no tenemos que buscar más entre los muertos al que vive. Ahora podemos ir directamente al trono de la gracia y buscar en el lugar adecuado. Si tú no nos hubieras abierto los ojos, no podríamos hacer esto, Señor. Pero gracias, gracias, porque hoy no tenemos que buscar en ningún lugar. Hoy sabemos que te encontramos en tu trono en el momento en que doblamos nuestras rodillas y te decimos: heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Te doy gracias, Señor, en esta tarde por esta palabra que has hablado a nuestras vidas. Te pido que esta palabra dé fruto verdaderamente en nuestras vidas, que dejemos de buscar entre los muertos, que dejemos de buscar en los lugares equivocados, y que, como cantábamos al principio, corramos hacia ti, que dejemos de huir de ti cuando hay problemas, tribulaciones, angustias, y busquemos, corramos en ayuda a buscarte a ti, Señor Jesús. No tenemos por qué buscar más entre los muertos. Ahora podemos ir directo hacia ti, Señor. Todo esto gracias a tu gloriosa resurrección. Hoy nos vamos con eso en nuestra mente y corazón. Esa gloriosa resurrección que ha llenado de vida nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Por eso hoy decimos: